Marcos, hermanos, 5, 25 y versículo 26. Ahí arriba lo tenemos, lo podemos leer arriba si usted gusta, hermanos. Dice la palabra: y una mujer que había tenido flujo de sangre, ¿por cuántos años? Por 12 años, verso 26, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Puede sentarse en esta tarde. Una de las preguntas que usted va a escuchar, hermanos, en el mundo y en la mayoría de gente, hermanos, que no busca ni conoce a Dios, es: ¿por qué hay tantas guerras si Dios existiera? ¿Por qué hay tanto hambre? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué hay tanta injusticia? Y comienzan a cuestionar a Dios. ¿Usted ha escuchado gente así? Que preguntan, y le dicen a usted: pero ¿usted cree en Dios? Sí, le dice usted, pero si Dios existiera, ¿por qué hay tanta cosa mala en la tierra? Tanta pobreza, dice usted. Y le cuestionan. Y le cuestionan a usted la fe, ¿verdad? Y dicen: si Dios existiera, no existieran esos problemas en la tierra. Así le dicen a uno, los ateos sobre todo, ¿verdad? Y después le dicen a uno: y si Dios existe, le dicen, que haga algo al respecto. Todavía con esa arrogancia. Cuando usted mira a esta mujer de Marcos 5, mis hermanos, dice que esta mujer llevaba 12 años con un flujo de sangre. Una mujer que tenía, hermanos, problemas serios. Una mujer, mis hermanos, que tenía que sufrir con la vergüenza de un sangramiento continuo. Una mujer, mis hermanos, que tenía que vivir con la incomodidad de un sangramiento continuo. ¿Cuánto tiempo fue? 12 años. Una mujer que sufría con el estigma de ser una mujer marcada porque la gente la miraba que estaba enferma. Una mujer, mis hermanos, que sufría la irritación de mantenerse, hermanos, enferma, sabiendo ella que esa no era una vida correcta para ella. Una mujer, mis hermanos, que sufrió soledad, porque en aquel tiempo, hermanos, para el pueblo judío, para el pueblo de aquel tiempo, cuando una mujer tenía un sangramiento, un flujo o su periodo, para que me entienda, la mujer, hermanos, era considerada inmunda. Usted lo puede estudiar. Y si usted tocaba a una mujer, la tocaba con el flujo de sangre, hermanos, o con su mes o con su periodo, usted también se contaminaba, o usted era considerado sucio y tenía usted que limpiarse y lavarse. ¡Qué terrible! Entonces, usted se imagina a una mujer con un flujo de sangre por 12 años, donde ninguno se le quería acercar porque decía: no, fuchi, es la de la sangre, es la del flujo. No sé cómo le dirían, es la del flujo, aléjese de ella. 12 años, hermanos, viviendo con ese estigma, viviendo con esa soledad, hermanos, con esa vergüenza. Yo quiero imaginarme, ¿me permite imaginarme y pensar? Yo quiero pensar, hermanos, que esta mujer en algún momento diría: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? En algún momento quiero pensar que esta mujer diría: si Dios existe realmente, ¿por qué me tiene en este tormento? ¿Usted no lo pensaría? Usted no diría: Señor, pero no es un mes, no es 12 meses, es 12 años con esta enfermedad terrible. Todo el mundo se me aleja. Quiero pensar, hermano, que ella diría: no puedo ni conseguir marido porque ningún marido me quiere hacer frente. Y mi familia se aleja porque si me tocan ellos se vuelven inmundos. Quiero pensar, hermanos, que esta mujer, como los ateos de hoy que preguntan ¿dónde está Dios?, que ella también preguntó lo mismo. Le hago una pregunta a usted en esta tarde. Hoy ando un poquito metido, hermanos. Usted nunca, en su problema difícil que está pasando o que ha pasado y que usted no encuentra solución, usted nunca ha preguntado: ¿y dónde está Dios? Usted nunca ha preguntado: ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué esta situación tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Yo me recuerdo, hermanos, cuando a mí se me murió mi hijo, mi primer hijo. Yo sí me enojé mucho con Dios. Me enojé mucho y cuestioné a Dios. Y me amargué tanto, hermano, me amargué tanto,
que le comencé a amargar la vida a mi mujer. Y yo le decía, pero si Dios realmente existe, ¿por qué a mí me quitaste a mi hijo? Y yo estaba amargado, hermanos, y no entendía. Con el tiempo yo pude comprender y dejé de cuestionar a Dios. Yo nunca voy a olvidar, hermanos, que cuando mi padre estaba vivo todavía, mi papá, mi hijo muere, hermanos, él llega a mi casa y me abraza y me dice: mi papá, tené fe, confía en Dios. Y yo me enojé tanto cuando me dijo eso él a mí, que me levanté bravo, hermanos, agarré no sé qué fue lo que tenía yo, agarré, hermanos, y lo tiré a la pared así y quebré un vidrio que estaba en la casa de tan enojado que estaba. Porque lo que yo no quería oír era que me dijera de Dios, por mi enojo y mi coraje. Entonces, ¿a usted no le ha pasado eso? Y usted dice: ¿por qué a mí? Tal vez una enfermedad, tal vez un problema con un hijo, con una hija, tal vez una situación económica. Hoy quiero que usted comprenda qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Quiero que leamos Juan 3, 19 al 21. ¿Me lo pones arriba, hijo, por favor? Juan 3, 19 al versículo 21. Si usted nunca ha preguntado por qué a mí, usted no vive en esta tierra, mis hermanos, porque todo lo hemos hecho. Tragedias, problemas, hermano, uno dice: Señor, pero ¿por qué a mí? Yo pensaba que era tu consentido, dice uno a veces, ¿verdad? Juan 3, ¿qué le dije? 19. Vamos a leer, mis hermanos, déjenme que lo encuentre aquí yo, por favor. Aquí está. Dice el 19 al 21: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene de la luz, o a la luz, perdón, para que sus acciones no sean expuestas. Ahí hay una gran enseñanza en ese versículo, hermanos, pero será para otro momento. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Pero quiero, hermanos, quiero amarrarme al verso 19, porque quiero hablarle algo muy importante en esta tarde. El problema mayor que tenemos hoy, hermanos, y donde radica el problema de la humanidad, no es que Dios tenga la culpa. No es, hermano, que Dios no exista como los ateos quieren decirle. El problema que existe, hermanos, es que en el corazón del ser humano lo que hay es tiniebla y siempre un deseo por hacer lo malo. El problema es, hermano, que del corazón del ser humano emana tanta maldad y tanta cosa mala, que lo más fácil es culpar al diablo o culpar a Dios. ¿Sí? O culpan al diablo, hermano, o culpan a Dios. Cuando uno, hermanos, el problema tiene que verlo, y el problema es que la humanidad entera tiene un problema dentro. Mire, ahorita le voy a dar una observación de esto. Se quemó una iglesia, hermanos, antigua por allá por Francia. Una iglesia vieja, hermanos, de más de 500, no sé cuántos años. Y en cuestión de días recolectaron, hermanos, 900 millones de dólares para reconstruirla. ¿Sabe lo que es eso, hermanos? 900 millones de dólares, casi $1 billón para reconstruir una iglesia. Yo me pregunto, hermanos, ¿no hubiera ese dinero sido recolectado mejor para la pobreza que hay en Latinoamérica? Para la pobreza que hay en todo el mundo, hermanos. ¿Por qué se recolecta tanto dinero para un edificio, hermanos? Y así, miren, en cuestión de días, y no se pudo colectar esa plata para ayudar al mundo entero. ¿Sabe por qué? Porque Dios observa y Dios dice: la maldad no está en mí, está en ustedes. Porque pudiendo juntar todo ese dinero y ayudar al pobre, lo más fácil es: Señor, ¿por qué tú no ayudas al pobre? ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Entonces el problema radica en nosotros. Es fácil cuestionar. Quiero que regresemos a Marcos 5:27 y lo voy a llevar al tema que le quiero marcar en este día, hermano. No, mire, esto no es un mensaje de protesta, oye, ni político. No, le estoy explicando lo que se vive en esta tierra.
¿Usted de dónde cree que vienen las guerras? Hay un libro, hermanos, que yo ya lo leí una vez y lo voy a volver a leer una vez más porque es un libro fascinante. Cuando usted tenga tiempo me lo dice, le voy a dar el nombre de ese libro. Es un libro, hermanos, que nos expresa a nosotros lo que realmente la humanidad ha sido por miles de años y por qué provocan guerras en la tierra. Porque quiero que usted entienda que las guerras, hermanos, son provocadas. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras todas son provocadas por el hombre con un propósito. Y es miren. Bueno, dejemos a un lado la política, no se trata de política hoy, ¿verdad? Vamos a Mateo 5:27 de regreso, por favor. Le voy a leer, mis hermanos, del 27 al 29. ¿Tiene gozo conmigo, iglesia? Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud. ¿Cuánta gente había reunida, hermanos? Una gran multitud. ¿Cuánto sería? Unos 10,000, 5,000. Podemos imaginarnos, ¿verdad? Y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Una mujer, entre miles o cientos, no sé cuánto había, una mujer recibió el milagro a los 12 años. El problema, hermanos, en nosotros es que queremos todo al instante. ¿Tenemos fe? Hoy usted va a entender esto. Las cosas no se dan cuando nosotros queremos. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Pero Dios lo puede hacer. Dice amén conmigo. Cuando la mujer vio a Jesús, ¿qué miró ella? La solución. Ella miró su sanidad, miró su liberación. Ella pudo, hermanos, haberse amargado, ¿verdad que sí? Y le hubiera dicho: Señor, Señor, quiero reclamarte un par de cosas. Quiero reclamarte este problema de 12 años, la vergüenza que he pasado. En ningún lado encuentro trapo ya para taparme y todo el mundo me da la espalda. Pero ella dijo: no, yo voy a buscar mi solución en vez de reclamar. Y a veces nosotros, en vez de buscar la solución y tener la fe para buscar la respuesta, nos ponemos a reclamar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué fulano? ¿Por qué aquel y a mí no? Tenemos que buscar la solución, porque Dios tiene la solución, mis hermanos. Lo que ella hizo fue correr al Señor y buscar su sanidad y su liberación. Quiero que lea conmigo Juan 9:1, por favor. Si me lo pones arriba, hijo, Juan 9:1 al 3. Usted conoce estos versículos, hermano. Yo simplemente me quedé meditando el viernes después de la vigilia en lo que había leído. Dije yo, necesito hablar un poco de eso con mis amados, porque quiero que salgan de esta iglesia bendecidos hoy. Dice Juan 9:1 al 3. ¿Lo tiene arriba conmigo? Mire, puede leerlo, hermanos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿De cuándo? ¿Cómo cree usted, hermano, que se sentían los padres de ese hijo que había nacido enfermo? Mal. Pero todo tenía un propósito. Dice, ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron. Mire, esta es la pregunta del ser humano común y corriente. Siempre, hermanos, queremos buscar un culpable o queremos razonar las cosas, y en Dios no se razona, en Dios se cree. Se cree. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y vea la respuesta, mis hermanos, del Señor Jesús. Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres pecaron, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay muchos hermanos aquí hoy y en las redes sociales que Dios les va a hacer el milagro,
que Dios les va a hacer la obra, que Dios va a hacer algo increíble, pero lo va a hacer en su momento. Y no puedes tú quedarte toda tu vida cuestionando y preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque al hacer eso lo que hacemos es limitamos la fe y limitamos a Dios. Él va a hacer el milagro, pero algo está haciendo en ti, el por cual no llega todavía el milagro. Acá podemos ver 3 razones por las cuales existen problemas físicos, espirituales o materiales en la tierra. Ponga atención a esto. La primera razón, una maldición ancestral. Quiero que usted comprenda, mis hermanos, que cuando venimos a Cristo tenemos que romper toda maldición ancestral. Porque ahí le preguntaron, ¿pecaron sus padres? Usted no puede, hermana y hermano, decirle a Dios, Señor, yo tengo fe que me sanarás de esta enfermedad, y después a la vuelta andar diciendo, Señor, esta mi diabetes, este mi cáncer, este mi... ¿Y por qué tiene mi hermanito eso? Porque mi papá lo tenía. Hermano, eso es maldición. Perdóneme, heredar yo, hermano, de un padre, de una madre, una enfermedad, eso no es bendición. ¿Tiene fe conmigo? Tenemos que realmente creer que Dios me sana, me restaura, pero también tenemos que creerlo y decirlo, profesarlo. No podemos estar diciendo, hermano, aquí con mi enfermedad. No, hermano, yo no tengo enfermedad, soy sano en el nombre de Jesús. Cuando yo voy al doctor, hermano, a mi chequeo anual, me dicen, ¿y cuáles enfermedades tenía su familia? Digo yo, ninguna. Porque mi genética empieza en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende? Esa es la fe que tenemos que profesar. El primer problema que hay en la tierra es una maldición ancestral en muchas personas. Porque, hermano, usted no sabe cómo era su abuelo o su bisabuelo. Si era un bandido, si era un violador, usted no sabe lo que era. Y después paga uno el precio por culpa de ellos. Pero en Cristo se rompe. Segundo problema, un pecado propio. ¿Pecó este? Quiere decir que hay enfermedades y hay problemas, hermano, en la vida del ser humano causado por el mismo ser humano. Por eso cuando Jesús sanaba a alguien, si usted lee la Biblia, lo primero que hacía antes de sanarlo le decía, tus pecados son perdonados. Lo primero era eso. Porque a veces, hermanos, el pecado nuestro causa que nosotros traigamos enfermedades y problemas a nuestras vidas. ¿Tiene gozo, iglesia? Por eso cuando Jesús, hermano, sanaba, la última advertencia antes de que los mandara, les decía, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Pero ¿qué hacemos los humanos? Hacemos caso omiso y seguimos pecando. Y después lo más fácil es, Señor, ¿por qué a mí? No, hagamos una autocrítica. Y la última razón, hermanos, por las cuales hay problemas, como en el caso de este hombre ciego, niño ciego, es que Dios permite ciertas cosas con un propósito. Ponga atención a esto. Para que yo, hermanos, esté parado aquí al frente suyo hoy y predique este evangelio, hermanos, y haya trabajado por tantos años para Cristo, tuvo que haber algo en mi vida que me tuvo que conmover. Y tristemente fue la muerte de mi primer hijo. Eso me llevó a mí, hermanos, a realmente hacer una evaluación de la vida y me acercó a Dios con el tiempo. Había un propósito detrás de ello. 3 razones. Nosotros tenemos que ver, hermanos, y entender lo de Juan 3, lo que leímos, mis hermanos, anteriormente, donde le preguntan, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Tenemos que ver, hermanos, que en la tierra hay muchos lugares de pobreza, lugares de maldición. Mi mujer y yo mirábamos un reportaje hace unos días, hermano, de cierto lugar, que no lo voy a decir porque no quiero ser ofensivo con nadie, pero un lugar de la tierra, hermanos, donde tienen más de 5,000 ídolos. Y cuando usted mira, hermanos, ese lugar,
una suciedad, una pobreza, todo es horrible. Yo le decía a mi mujer, bendito Dios que no nacimos en ese país. Entonces, hay lugares, hermano, que tienen problemas, maldiciones. ¿Por qué? Porque dice Juan que la gente amó más las tinieblas que la luz. ¿Usted ama más la luz? Entonces, amaron más, hermano, las tinieblas, amaron más la hechicería, amaron más la brujería, amaron más, hermano, la idolatría. Y eso les trae a los países destrucción, pobreza y maldición. No es la culpa de Dios, es la culpa de ellos. Estuve leyendo Jeremías la semana pasada, Jeremías 6, Jeremías 7. Anoche estuve leyendo Ezequiel 8, hermano, antes de dormirme. Y si usted se da cuenta en esos versículos, Dios le advierte al pueblo de Dios. Y en Ezequiel le dice al profeta, te voy a llevar en el espíritu y te voy a mostrar las abominaciones del sacerdocio y del templo. Y lo lleva en el espíritu y le comienza a mostrar lo que en oculto hacía esta gente. Y a causa de su idolatría, hermanos, de su paganismo, de su contaminación, de no querer hacer caso, trajo destrucción a aquel lugar. Usted lo puede leer en Ezequiel 8, se lo dejo de tarea. Hay pecados, hermanos, que vienen de generación en generación. Y la culpa, hermanos, no es de Dios. Dios es bueno, Dios es soberano. Los que somos malos somos nosotros. Y nos llenamos de tanta cosa mala, hermanos, que cuando usted mira a un hombre, hermanos, en México, que tiene 56 billones de dólares en México, en un país, hermano, que tiene 120 millones de habitantes, con tan solo, hermanos, que él dé 1% de lo que tiene, se elimina la pobreza en México. Dice usted, ese hombre es malvado. ¿Cómo puede ser un hombre, hermanos, el segundo hombre más rico del mundo, vivir en México, donde tienen 120 millones más o menos de habitantes y la mayoría de las personas viven en la pobreza? Pero la culpa no es de Dios. Si ese hombre se despojara de lo que tiene, hermanos, no de todo, de 1% de lo que tiene, él erradicaría la pobreza en el país México. El problema no es Dios. Parecería un mensaje de protesta ¿verdad? No lo es. Lo quiero llevar a algo que es la fe. Gálatas 6:7, vaya conmigo por favor. Gálatas 6:7 al 10. ¿Tiene gozo en esta tarde, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer un milagro en sus vidas? Que Dios tiene un propósito en sus problemas, mis hermanos. Mire, hoy quiero que usted se vaya a esta iglesia creyendo que Dios va a hacer algo grande en su vida. Y lo que está pasando en su vida, hermano, no tiene que ver solamente con el pecado. Puede ser un plan de Dios nada más. Sus hijos, un plan de Dios, algo Dios está haciendo. Gálatas 6:7 al 10 dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, también eso ¿qué? Cosechará. Hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Quién pecó? ¿Pecó este? Tenemos que tener cuidado qué estamos sembrando día con día. Tengamos cuidado. La gente, hermanos, siembra discordia, siembra pleitos y creen que van a cosechar paz. Eso es adverso. Eso es absurdo. Dice: lo que el hombre siembre también va a segar, porque el hombre siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de qué, mis amados. ¿Verdad que cuando a uno le pagan mal, lo que uno dice primero es: ya no le voy a dar a ninguno? ¿Va que así dice uno? Cuando a usted le pagan mal, hermano, lo traicionan, usted dice: ya no creo en nadie. No podemos dejar de ser así. Tenemos que hacer lo bueno, porque la siembra mía va a traer una buena cosecha. Porque la fe es también aplicar lo que yo creo. Dice entonces: no nos cansemos de hacer el bien. Hágame un favor, hermano, dígale que está a la par suya: nunca dejes de hacer el bien, aunque te paguen mal. Dígaselo, por favor. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos.
Mire, a la mayoría de gente, hermano, que yo le he ayudado, cuando Dios me bendice, no me bendecido por ellos. Dios me recompensa por otro lado. Fíjese usted, ¿no le ha pasado a usted eso? Que usted le dio a pero le pagó mal. Pero después Dios viene y le paga por otro lado. Así es Dios. Dios no se queda con nada, mis hermanos. Y aquí está en la palabra, mire. Dice, a su tiempo no nos cansamos, vamos a cegar. Verso 10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Dios no obliga a nadie a hacer el bien o a hacer el mal. ¿Verdad que Dios no obliga a nadie? Hermanos, ¿Dios lo obliga a usted a venir a la iglesia? Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a ninguno, mis hermanos. Dios no obliga a nadie que le busque. Porque Dios nos dio, hermanos, a los seres humanos, a la raza humana, nos dio el libre albedrío, la libertad de escoger, la libertad de hacer el bien o el mal. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Y lo dice Gálatas. Si usted busca de Dios, ¿qué va a cosechar? Cosas de Dios. Si usted busca, hermanos, del Señor, si usted le busca en oración, hermanos, en todo tiempo, no solamente cuando hay problemas, en todo tiempo, Dios le va a dar su recompensa. La Biblia dice que lo que buscamos en lo escondido, Dios lo recompensa ¿dónde? En público. Dios le va a dar su recompensa. Cada culto, cada iglesia, cada estudio, cada oración, hermanos, cada vez que usted ora por sus enemigos, Dios lo va a bendecir. Quiero regresar al tema. Volvamos a Juan 9:1. ¿Me lo pones, por favor, mi hermano, ahí arriba? Juan 9:1 al 3. Quiero meterme al tema, hermano. Me quedan 23 minutos. Juan 9, del 1 al 3. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que naciera ciego? Y respondió: ni pecó ni sus padres, sino que está ciego, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las tres razones, mis hermanos, por las cuales vienen problemas a la vida, físicos o espirituales. La primera es maldición ancestral o por los padres. Usted y yo traemos, hermano, un problema que no viene de su papá y su mamá, viene desde Adán. Dice que por culpa de un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro somos libertados, que es Cristo. Quiere decir, mis hermanos, que usted me dirá: pastor, tengo este problema en mi vida, este problema con mis hijos. Tenemos que examinar si es por algo de ancestros y hay que romperlo. Para eso es la administración. ¿Sí me entiende? Tenemos que ver el problema. Segundo, mis hermanos, la segunda razón por los problemas en la tierra es por pecados propios. Diga conmigo: pecados propios. Vea lo que dice conmigo, por favor, Juan 5:13. Juan 5:13, se lo voy a leer en esta tarde. Juan 5:13 al 14. Cuando lo tengamos me dice amén. ¿Lo tenemos ahí arriba? Dice ahí arriba, aquí está. Pero el que había sanado no sabía quién era, porque Jesús siligiosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Verso 14. Sí le dije Juan, ¿verdad? Sí. Después de esto, Jesús lo halló en el templo. ¿Y qué le dijo? Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Hay maldiciones, hermanos, hay endemoniamientos, hay problemas que pasan por pecados propios. Quiero contarle, hermanos, que la gente que tiene ataques es un problema espiritual. Y quiero contarle de dónde viene eso. A esa gente se le llamaba en aquel tiempo lunáticos. Porque dice, hermanos, que en los días de luna llena, en ciertos días de luna llena, dice que la gente subía a las azoteas y comenzaban, hermanos, a adorar a la luna y a invocar espíritus. Y de ahí viene el término lunático. Entonces la gente dice que cuando los espíritus venían a ellos, terminaban ahí, hermanos, tirando ellos burbuja de la boca, espuma,
y se revolcaban en las azoteas, se endemoniaban. Algo similar a lo que pasa hoy con la gente que lee la Ouija. Entonces dice que el problema no era ese. El problema dice que esa gente le transmitía esos espíritus a los hijos. Después los hijos tenían ataques de epilepsia, ataques, hermano, de su varón, y era problema espiritual. No siempre era un problema del cerebro, era un problema espiritual. Entonces, los problemas, los pecados propios, a veces en nosotros, mis hermanos, podemos ensuciar a nuestros propios hijos. ¿Sabe por qué hoy usted y yo tenemos que realmente corregir nuestra vida? Por lo que viene de nuestro pasado, pero también por lo que nuestros hijos también le podemos delegar a nuestros hijos. ¿Me explico, hermanos? Tenemos que cortar con el pecado propio. Vaya conmigo a Santiago 4, 1 al 7. Ya le voy a dejar, hermanos, el tema claro, lo que le quiero marcar en este día. Lo quiero bendecir hoy con esta palabra. Santiago, le dije. ¿Dónde está Santiago, mis hermanos? Santo Dios. Déjenme buscarlo acá mejor. Santiago 4, del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Ponga atención a esto, por favor. ¿De dónde vienen las guerras? El mundo, ¿qué le va a decir a usted? Culpan a Dios, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras? Los conflictos entre vosotros no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. ¿Está leyendo conmigo? ¿Usted ha escuchado, hermanos, de gente que mata a sus padres por la herencia? Ahí está. Y lo fácil es culpar a Dios. Roban, asesinan, hermanos, herencias y matan a los padres. Aquí está. Dice, como no tienen, cometen homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, ¿por qué razón? Aquí viene el punto. No tenemos que envidiarle nada a nadie. Tenemos un Dios grande. La mujer, hermano, del flujo de sangre, ella, hermanos, anduvo pidiéndole a los demás. Ella fue con el que le iba a dar, tocó el manto y fue sana. Dice, no pedís porque no tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. En vuestros placeres, hasta el 7 le dije, ¿verdad? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Voy a leer, hermanos, el versículo 7. Dice, por tanto, someteos ¿a quién? A Dios. Resistid pues al diablo. ¿Y el diablo qué? Usted y yo somos gente de bendición, pero no tenemos, hermanos, porque uno mismo busca las cosas que no tiene que andar buscando. Lo más fácil es echarle la culpa a Dios o al diablo, y el problema somos nosotros, que tenemos que corregir, tenemos que arreglar. Mire, ¿a cuánta gente uno les aconseja y les dice, no te cases con gente que no es cristiana? No te unas en un yugo desigual. Pero cuando están jóvenes, hermanos, no hacen caso. Ay, dice, es que está muy bonito, muy chulo. Y a los años, hermano, se dan cuenta que se casaron con un diablo, con una diabla, y se están divorciando. O los abandona. Se va con otra mujer o se va con otro hombre. Sí, pero ¿oraste a Dios? ¿Te casaste con una persona de tu propia fe? ¿O fue un yugo desigual? ¿Me estoy oyendo lo que le estoy diciendo? Lo más fácil es culpar a Dios. No. Por eso uno da consejo y dice, hermano, hermana, pida alianza a Dios. Que te cases con cualquiera, pero que sea cristiano, dice Pablo. Que sea de la fe. Para que después no hayan problemas y nos estemos lamentando, mis hermanos. Termino con el tercer punto que le marqué hoy. ¿Por qué vienen problemas físicos y espirituales? Porque Dios lo permite.
quiero entrar en el tema ya cerrando. ¿Por qué pasan cosas, hermano? ¿Por qué a mí se me murió mi hijo? ¿Por qué a veces caemos en una cárcel? ¿Por qué a veces caemos en un hospital? ¿Por qué a veces pasan cosas? Porque Dios lo permitió. No porque yo hubiera pecado o porque pecó mi padre, sino porque Dios tenía un plan y tenía que realizarse ese plan. Ponme por favor ahí arriba, hijo, Juan 11, versículo 4. Hoy quiero que te vayas de esta iglesia entendiendo de que algo en tu vida ha estado pasando negativo, pero que Dios quiere sanarlo. Dios quiere bendecirte, pero tienes que entender el por qué está pasando lo que está pasando. Juan 11, 4. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Yo un día le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué pasé tantas cosas? Pasé esto, pasé lo otro. Y Dios me habló y me dijo: para que ayudes y entiendas a otros, y en vez de juzgarlos, mejor los restaures. Entonces dije yo, entendí. Hay cosas que Dios permite, mis hermanos, porque Dios está trabajando el alma en nosotros. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no contesta una petición así? Porque está buscando en nosotros que seamos gente de oración, gente persistente y gente de fe. Porque si nos hace el milagro rápido, nos alejamos del Señor. Hay enfermedades que Dios tiene que permitir, porque Él sabe que si la quita, nos alejamos de Dios. Hay trabajos que Dios no nos va a dar, hermanos. Hay oportunidades de negocio que Dios no las va a dar hasta que no estemos capacitados para recibirlo. Porque Él dice: si te doy un trabajo donde ganas 500 a la semana y dejas de llegar a la iglesia, ¿cómo te voy a dar uno donde ganes 2,000 a la semana? Si te di $100 y no quisiste darme, ¿cómo voy a darte 1,000,000 si con 100 eres codo? Hay bendiciones que uno mismo detiene porque está trabajando en el alma de uno. La primera es pecado ancestral. A un lado hagamos eso. Pequé yo, dejemos a un lado también eso. Ahora entremos al tercer punto. ¿Por qué Dios permitió que la mujer del flujo estuviera 12 años enferma? Porque sabía que iba a llegar el momento cuando iba a llegar Jesús, hermano, y Jesús tenía que verse este milagro y escribirlo en la Biblia para que en el año 2019 estemos hablando de esa mujer del flujo. Y que mi fe crezca y acreciente a través del milagro que Dios hizo hace 2,000 años en aquella mujer. Porque hoy todavía hablamos de esta mujer nosotros. Dios, hermano, permite ciertas cosas con nuestros hijos, enfermedades en nuestros hijos, porque quiere que seamos persistentes. Yo nunca olvidaré, hermanos, lo que me pasó a mí con Cristian. Cristian, hermano, se me enfermó una vez, tenía como 4 años Cristian. Hermano, lo llevé como a 3 hospitales, lo llevé a clínicas y estaba tan afligido yo, hermanos, tan afligido, porque ya había perdido un hijo. No quería perder yo otro, se puso flaquito, hermanos, y no le encontraban qué tenía. No le encontraban qué enfermedad tenía Cristian, mi hijo Cristian. Hermano, hasta que en mi desesperación profunda, vivíamos en un apartamento de una recámara, hermano. Me fui a la cocina, no había dónde orar. Me fui a la cocina del apartamento, me tiré al suelo y me puse a llorar como un niño. Le dije: Señor, por favor, que no me vuelva a pasar lo mismo que con mi primer hijo. Sáname a mi hijo, por favor. Y comencé a clamar como nunca en mi vida yo había orado. ¿Sabe qué pasa con uno? Que a veces uno ora con oraciones de microwave. Señor, que mi hijo se sane, Señor, sácalo de las drogas. ¿Qué hay de comer, vieja? Y Dios quiere que clamemos, porque quiere hacernos personas de oración. Quiere que seamos persistentes, quiere que crezcamos en fe, quiere que seamos personas, mis hermanos, que alcanzan cosas grandes, pero no se va a lograr al menos que trabaje con nuestra alma. Hay problemas, mis hermanos, que Dios permite porque Dios quiere trabajar contigo
en la paciencia, porque somos muy impacientes. Quiere trabajarnos la fe, porque somos muy faltos de fe, hermanos. En este país, hermanos, la fe escasea. ¿Sabe por qué? No hay que comer, voy al welfare. No hay que al gobierno. Entonces la gente no tiene fe porque depende del gobierno en vez de depender de Dios. Pero en los países nuestros donde no hay welfare, no hay regalado nada, ¿qué hace uno? Usted ve a las iglesias, 10,000 personas, 8,000 en una iglesia, casi mire, clamando en oración, porque ahí no hay welfare, ahí no hay gobierno, ahí tienen que ir al Dios verdadero. Entonces en este país la fe escasea porque todo se nos da. Y por eso faltamos en fe, fallamos en fe. Mire, usted no necesita, hermano, que yo le ponga manos a usted encima. Si usted tiene poder también, tiene el mismo Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Dios va a mandar un problema para trabajar nuestra vida, nuestra paciencia, nuestra fe, nuestra perseverancia. Porque créame, hermano, cuando uno está metido en un problema tan severo como el que yo le estoy platicando, uno de verdad ora como nunca ha orado. Yo oré como un niño, lloré como un niño. Me tiré al suelo, hermano, me tiré al suelo, hermano, como que era un gusano, llorando por la vida de mi hijo. Cuando ¡pum!, llegó la respuesta de parte de Dios. Así, mi hermano, de momento sanó mi hijo. ¿Y sabe qué es lo que Dios me estaba trabajando a mí? La búsqueda. Porque antes de eso, le quiero contar, yo me la pasaba con mi mujer peleando mucho. Y un día ahí con mi pastor, ya le conté a usted esto, pero para usted seguro que le cuente lo mismo. Y mi pastor me preguntó, mire, fue el consejo más rápido que yo he recibido, hermanos. Comenzamos, no, pastor, que ella, no, que él, y comenzamos, hermano. Ya sabe cómo son las parejas, ¿va? Y él solo nos escuchó, hermanos. Una pregunta, Jorge me dijo, una pregunta, hijo, me dijo, ¿tú oras? Yo le fui sincero. No, le dije. Tu problema está ahí, me dijo. ¿Es todo el consejo? Amén. Dios te bendiga. Fue el consejo de 30 segundos, hermanos. Mi problema era que yo no oraba casi. Y vino Dios, hermano, y como no quise entender con el consejo de mi pastor, me mandó una enfermedad a mi hijo. Y con esa enfermedad, Él se glorificó, porque me convertí en un hombre de oración. ¿Sí me está entendiendo? La fe sana. La fe sana. Pero tiene que ser una fe de persistencia, una fe de búsqueda. La respuesta no va a llegar en un segundo. Tenemos que madurar. ¿Por qué Dios, hermano, permitió que esta mujer llevara 12 años enferma? Porque algo estaba trabajando en ella. Tal vez era impaciente, tal vez era una mujer, hermano, que no le gustaba mucho buscar de Dios. No le gustaba mucho ir a la iglesia. No sé, te estoy pensando. Pero a los 12 años, cuando ella maduró y dejó de quejarse, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Llegó el milagro. ¿Sabe cuándo va a llegar el milagro a esta casa? A muchos. Cuando dejemos de quejarnos, cuando dejemos de renegar y cuando seamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Y lo demás en su momento llegará. ¿Sabe cuándo va usted a recibir, hermanos, ese trabajo, ese negocio propio, donde va a ganar miles de dólares? Cuando usted aprenda a darle a Dios en lo poco. Cuando usted aprenda a buscar de Dios en lo poco. Pero si con un trabajo, hermano, de 12 la hora no buscamos de Dios, no le damos a Dios, ¿usted cree que Dios nos va a dar un trabajo de 50,000 al mes? Yo creo que esta iglesia tiene hombres y mujeres de negocio. Creo que esta iglesia tiene gente que va a ser millonaria. Pero primero tienen que madurarnos. Tenemos que madurar. La mujer del flujo tuvo que esperar 12 años porque algo le estaban trabajando. Y cuando la sana, el Señor le dice: vete,
tu fe te ha sanado, pero vete en paz. ¿Lo leyó? Vete en paz. ¿No será que esta mujer, hermanos, era muy acelerada? Yo me pregunto, ¿no será que era muy, hermano, desesperada en todo? Y él la sana, le dice, ok, sí, ya te sané, ahora quiero que te vayas, pero vete en paz. Deja de quejarte, ahora vete en paz. 12 años tuvo que trabajar esto. El apóstol Pablo, hermanos, ponme por favor Santiago, hijo, Santiago 5:17. Ya termino, hermanos. El apóstol Pablo llega y dice, Señor, tengo un problema, un aguijón en mi carne. Muchos dicen que era, hermanos, una llaga que le supuraba. Creen muchos que era. Tenía una enfermedad el apóstol Pablo, un aguijón. Y viene y le dice a Dios, quítamelo. Y Dios, ¿qué le contestó al apóstol Pablo? ¿Está conmigo? Le dice, no te lo voy a quitar. Le pregunto yo a usted, ¿quién pecó? ¿Había pecado Pablo? ¿Había pecado su familia? Entonces, ¿por qué no le quitaron la llaga? Porque dice que si se la quitaban, él se enaltecía y se sentía muy chipocludo. ¿Tú quieres un carro Mercedes-Benz del año? No quiere. Recíbalo, no es pecado, hermano, no es pecado. El que vale 150,000 lo quiere, reciba. Te lo van a dar cuando dejes de creerte mucho con el de 1,000 pesos que tienes. Ahí andas en el carro, hermano, todo viejo y creído, hermanos, que se le cae el bumper a cada rato y creído. Te van a dar el de 150,000 cuando seas humilde. ¿Cuántos quieren una casa allá en Carmel, hermanos? O en Zionville, una mansión de lujo. Recíbala, claro que sí. No es pecado. Te la van a dar cuando seas humilde. Cuando tengas la humildad y no cambies y no dejes de buscar de Dios. Santiago 5:17 al 18. Elías era un hombre de pasiones como quién, hermanos. Diga, como yo. Como yo. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, verso 18. Otra vez oró y el cielo dio su lluvia y la tierra, produjo su fruto. Hay enfermedades, hay problemas, hay maldiciones. Pero en vez de echarle la culpa a Dios, hermano, preguntémonos, ¿pecamos nosotros? ¿Pecaron nuestros padres, lo ancestral? ¿O será que Dios está trabajando con mi vida? ¿Cómo estamos en la paciencia, mis amados? Lo importante es, hermano, buscar la solución en Cristo. Buscar mi sanidad y mi liberación. Le pregunto algo a usted basado en esto. ¿Dios está buscando en usted la perfección, hermanos? No, perdónenme, no. Ahí dice que Elías era un hombre lleno de pasiones. ¿Usted no tiene pasiones, hermano? ¿Usted a veces no se enoja? A veces contento, a veces triste. Pero ¿qué hizo la diferencia en Elías? ¿Y qué hizo la diferencia en la mujer del flujo? La fe, la fe, la fe, la fe. Pero tenemos que creer, mis hermanos, y tenemos que entender el por qué las cosas están pasando. ¿Sabe cuándo vamos a recibir milagros usted y yo? Cuando maduremos y dejemos de quejarnos tanto. Mucha gente, hermanos, como estaba yo, se amargan, culpan a Dios o culpan a otros. ¿Usted no ha conocido gente así? Hermano, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no? Es que, hermanos, dejemos de culpar a los demás ya. Maduremos para que llegue mi milagro, para que llegue mi bendición. Necesito decirle, Señor, el problema soy yo, pero creo que tú me vas a levantar, que tú puedes hacerlo, que tú me vas a bendecir, porque tu palabra dice que aunque yo sea débil, mi fe me va a bendecir. Póngase de pie conmigo en esta tarde.
Dios está trabajando en usted. Fe, diga conmigo fe. Persistencia, diga conmigo persistencia. Hermano, no dejes de orar. Hermano, que tienes hijos con algún problema de cualquier índole, nunca dejes de orar por tus hijos. Nunca, nunca lo hagas. Porque son nuestros hijos, de uno salieron, uno los ama. Yo recuerdo a aquella mujer, hermano, que nunca me canso de contar el testimonio. El hijo era homosexual. El hijo se prostituía, hermanos, en cierto lugar de este país. El hijo, hermano, estaba perdido. Y la mamá siempre que hablaba con él le decía: hijo, sigo orando por ti. Sigo orando por ti. ¿Usted cree que para esa madre, hermanos, era bonito pensar que su hijo era homosexual y vivía en las calles vendiendo su cuerpo? Pero ¿qué buscó Dios en esa madre? La fe, la persistencia, la oración y la búsqueda. Y este hombre cuenta, hermanos, que un día estando él en su cuarto solito, ninguno lo fue a tocar, ni el pastor, nadie. Se levantó, hermanos, en el aire así flotando. Y Dios comienza a liberarlo y le saca todos los chamucos. Los pechos se le bajaron, toda la silicona se le salió del cuerpo. Lo liberó Dios. Nadie tuvo que tocarlo. Pero había una madre con fe. Había una madre que creía. Había una madre persistente. Había una madre que comprendía que todo tenía su tiempo. Ahora este hombre, hermanos, es uno de los más grandes evangelistas en la tierra. Casado, hermanos, con hijos. Dios lo liberó. La persistencia, la fe nos va a sanar. Deje de pensar, hermano, que Dios espera en usted perfección. No, mis hermanos. La palabra perfección es madurez. Lo hemos hablado muchas veces. La palabra griega de perfección es madurez, teleios. Lo que Dios quiere es que maduremos. No culpemos a Dios, no culpemos al diablo, no culpemos al hermano, no culpemos al pastor. Preguntemos: ¿no será que el que pecó fui yo? Dios va a hacer grandes cosas en esta iglesia. Pero Dios está trabajando el alma de cada uno de nosotros. A veces, hermano, la paciencia está tan escasa que Dios necesita en nosotros pulirnos un poco. Esta mujer esperó 12 años. 12 años. Porque Dios estaba trabajando con ella. Quisiera que todos, así con sus ojitos cerrados, hermanos, por favor, así con sus ojos cerrados, deje que el Espíritu ministre en esta tarde. No se vayan todavía, por favor. Regálenme unos minutos más, ya lo dejo ir. Quiero preguntarte algo, iglesia de Indianápolis. ¿Cómo estás en tu fe? Dios sabe que vienes de un ancestro que no viene bueno. Dios sabe que tú has pecado. Pero yo creo que la tercera opción aplica. Dios se va a glorificar en tu vida. Está trabajando contigo. Está esperando que persistas. Porque te has desmayado, te has quedado tirado, te has quedado tirada. Y Dios quiere que te levantes. Dios quiere que ores, que busques tu liberación, tu sanidad, que busques tu restauración. Pero como no lo haces, la enfermedad sigue ahí. A esta mujer le tomó 12 años. A aquel paralítico le tomó 38. Yo te pregunto hoy, iglesia, ¿qué está trabajando Dios en tu vida? ¿No será que está trabajando la humildad? Donde tú digas: Señor, reconozco, el problema no eres tú, el problema no es el diablo, el problema no es el pastor, no son los hermanos, el problema soy yo. Hoy necesito acercarme a ti. Yo tengo fe que me vas a sanar, me vas a restaurar y que todo va a estar bien. Tengo fe que mi milagro va a llegar, pero sé que también tengo que ser persistente. Oh, Rababa y Shakita Baise y Ramama y Sakanda Rababaise. Te damos gracias, Señor.
que crezcamos en fe, que esta iglesia acreciente en fe, que esta iglesia vea los milagros, las bendiciones, la prosperidad, que esta iglesia pueda ver las grandezas que tú tienes para cada uno. El altar está abierto. Si usted quiere pasar al frente al altar y decirle: Señor, quiero hoy reconciliar mis pensamientos, mis palabras, porque quiero cambiar mi lenguaje, quiero cambiar mi forma de pensar, quiero dejar de culpar a otros y decir: Señor, mi mentalidad tiene que ser la de Cristo y necesito ser persistente. Yo necesito buscar, yo necesito entender que hay cosas que pasan en mi vida y que tienen que pasar en mi vida con un propósito. Hoy necesito buscar tu rostro. Dígale conmigo: que yo crezca en fe, que yo crezca en fe, que yo pueda ver tu mano, que yo pueda ver el milagro. Aunque tardare la respuesta, sé que llegará. Aunque tardare la respuesta, la bendición sé que llegará. Aunque tardare un tiempo, no sé cuánto tiempo, aunque tardare, mi ministerio sé que va a llegar. Pero voy a seguir siendo persistente, voy a seguir orando, voy a seguir clamando, voy a seguir siendo una persona que no se deja vencer. Voy a ver a mis hijos en lugares grandes. Voy a ver a mis hijos, a mis hijas sanos. Voy a ver a mis hijos y a mis hijas bendecidos. Voy a verlos. Tal vez mis ojos no lo han logrado alcanzar hoy, visualizar, pero sé que llegará. Porque sé que estás trabajando en mí la madurez. Sé que quieres que crezca en fe. Y sé que para esto se está trabajando el tiempo. Aunque tarde un tiempo más, sé que llegará la promesa. Sé que mis hijas estarán en tus pies. Sé que mis hijos estarán a tus pies. Sé que la bendición llega para mi hogar, porque tu palabra lo dice. Que hay promesa para el que cree. Hay promesa para su hogar también. Yo lo creo. Que la fe en nosotros nos sane, que la fe en nosotros nos traiga esa bendición material, espiritual y física. Hoy rechazamos toda enfermedad. Usted que ha estado enfermo, dígale conmigo: yo rechazo toda enfermedad. Si mis padres tuvieron cáncer, yo no lo voy a tener. Si mis padres tuvieron alguna enfermedad como la diabetes, como la alta presión, todo eso yo no lo voy a tener. Porque creo que en Cristo Jesús soy sano, soy sana. Yo no voy a tener enfermedades ancestrales, porque en Cristo Jesús dice tu palabra: yo soy nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Se rompen enfermedades ancestrales, se rompen maldiciones. Si mi padre fue mujeriego, yo no voy a ser mujeriego. Si mi madre fue perdida, yo no lo voy a hacer. Si en mi hogar había fornicación, yo no voy a seguir la fornicación. Si en mi hogar había adulterio, no voy a seguir ello, porque tengo fe que soy sano, que soy sana. Y esa misma fe, esa misma sanidad, yo le transmito a mis hijos y a mis hijas. Oh Señor, gracias, que acreciente la fe. Que acreciente la fe. Dígale como la mujer aquella del flujo, dígale: quiero tocar el borde de tu manto. Quiero tocar el borde de tu manto y desprender virtud. Quiero ser limpio, quiero ser limpia. Ahora entiendo que hay cosas que aunque no han llegado, van a llegar. Hay bendiciones que no han llegado, pero van a llegar. Todo en su tiempo llegará, pero mi alma tiene que crecer, tiene que madurar. Tengo que dejar de quejarme tanto, de renegar tanto. Iglesia de Dios, iglesia de Cristo, reciba bendición. Quiero tocar el borde de... Iglesia de Cristo de Indianápolis, reciba bendición. Levante sus manos y dígale: arranco virtud hoy. Yo le bendigo hoy. Bendigo su cuerpo físico para que haya salud. Bendigo su economía para que haya economía.
Bendigo su vida espiritual para que usted tenga una comunión y un crecimiento con Cristo, una comunión con el Espíritu Santo. Yo le bendigo. Yo desato hoy esa fe, ese espíritu de fe en su vida. Persista, mujer de Dios, hombre de Dios, persista. No deje de persistir, no deje de creer, no deje de creer. El Señor le va a dar su bendición. Aquella mujer tomó 12 años